Amigas, amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en el set de La Razón, en esta serie de entrevistas que estamos teniendo con candidatos que están postulados a algún cargo en el Poder Judicial. Este proceso novedoso, este proceso nuevo, innovador en algunos sentidos, cuestionado también en otros. Pero bueno, como ustedes han visto en entrevistas anteriores, nos está permitiendo tener una visión más clara de quiénes están postulando, cuáles son las motivaciones por las cuales lo están haciendo, y seguramente de esas entrevistas, como ha ocurrido con otras, nos estarán enviando sus comentarios. El día de hoy tenemos una entrevista con una candidata que ha estado también de alguna manera en alguna polémica, y ya verán ustedes por qué. Estaremos haciendo algunas preguntas y los invitamos a que se queden. Estamos el día de hoy con Paula García Villegas Sánchez Cordero, quien está contendiendo por un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adrián, gracias por tus palabras, a tu auditorio, igualmente mi agradecimiento y reconocimiento, porque siempre están presentes contigo. Tienes un auditorio grande y eso habla muy bien de ti como profesional de la comunicación. Pues muchas gracias. Sí. Pues quisiéramos preguntarte, usualmente preguntamos a algunos candidatos cómo es que entraron al mundo del derecho y de la justicia. Y en este caso más bien, tú ya naciste en el mundo del derecho y de la justicia, o sea, no, parece que no tenías otra elección, pero ya nos especificarás si esto es así o no. Para mí ha sido un honor siempre servir a mi país. Efectivamente, desde casa absorbí que a través del mundo del derecho puedes hacer mucho, puedes ayudar mucho, cambiar vidas, cambiar destinos completos. Y sí, veía cómo mis padres, mi madre y mi padre, con honorabilidad, con rectitud, con el valor trabajo, el valor verdad, con la credibilidad que siempre tuvieron ellos, empezaron a fomentarme desde casa, pero el grito también lo traía interno. No creas que no, siempre he sido una persona que me gusta la justicia desde pequeña y luchaba porque no hubiera alguna situación asimétrica y pudiera hacer algo también durante la licenciatura, igualmente en la licenciatura en Derecho, porque estudié Economía también. Ahí ve uno lo que es la pureza de las normas, de la justicia, de lo que puedes hacer por un país mejor. Y por eso, después de la maestría, me fui a Londres, estudié después un doctorado, paralelamente empecé a dar clases. Esa era una cuestión interna que traía también de casa. Mi padre 50 años casi como profesor en forma ininterrumpida universitario, mi madre 25, mi abuelito profesor emérito. Entonces, mira, ya están poniendo la foto con mi madre, que la admiro, la quiero, la respeto y he aprendido mucho de ella, sobre todo estos valores, esta entrega, el servicio. Y por eso entré a la Administración de Justicia, por eso estudié Derecho y me he manejado con estándares más altos que el promedio, porque no tengo alternativa, no puedo fallar y voy de una base para arriba. Lo que se espera de mí, que además yo lo quiero también, este servicio, tanto al alumnado como a todas las personas en la justicia, y he logrado cambiar vidas. Los criterios que emito son criterios que abren camino, que tienen reconocimiento internacional, algunos de ellos, y también reconocimiento nacional. He servido. Sí. Nos hablas de tus credenciales y la verdad es que también, revisándolas, analizándolas, pues en algunos momentos parecen superiores a algunos de los cuestionamientos que tú has recibido. ¿Cómo convives con esos fuertes cuestionamientos que son precisamente relacionados con, sobre todo, la función pública que ha desempeñado tu madre? Sí, me parecen injustos, te he de decir, y los he manejado. Me dices, Adrián, ¿cómo los manejas? En las distintas etapas de mi vida los he manejado de manera distinta. Mi madre lleva, los dos, tanto mi madre como mi padre son figuras públicas, ambos muy reconocidos, muy queridos también. Y este cuestionamiento que ahora se conoce más abiertamente, porque siempre me lo habían hecho antes ya, desde pequeña lo he vivido. Y para una niña es muy difícil un cuestionamiento de esa manera, y para un adolescente más todavía, porque un adolescente vive el mundo como un lugar hostil,
de por sí, por el propio periodo que estás en ese periodo en donde a veces no te entiendes ni tú. Y todavía vivir cuestionamientos externos para una niña y para un adolescente era muy complicado, porque eran los mismos cuestionamientos, siempre han sido esos. Yo quiero preguntarte y decirle a tu auditorio, ¿qué privilegios va a tener una niña en el colegio alemán con profesores y profesoras de Alemania? ¿Qué privilegios va a tener una adulta joven, porque era jovencita cuando me fui a estudiar al Reino Unido, en otro país, con profesores también de ahí británicos? ¿Qué privilegios va a tener una persona que estudia paralelamente 2 carreras, economía, que no es el área de mis padres? ¿Y qué privilegios voy a tener por hablar 4 idiomas? Entonces, no los tengo. Mi vida, y quiero que siga siendo así, una vida útil, una vida de servicio, una vida en donde es un privilegio por sí mismo estar vivo. No va a ser una vida inútil, no voy a quedarme. Y eso llamó la atención en mí también. Llamó la atención que empecé a tocar puertas, a abrirme el camino, porque a veces más allá de abrirse las puertas, se cerraban, pero no quiero ser víctima tampoco, Adrián, eso ya quedó atrás. Esa niña a la que le cuestionaban, también a mis hermanos, esa adolescente que también decía, ¿qué es esto del mundo hostil? Ahora tengo responsabilidades grandes desde que soy juzgadora. Todo esto cambia, la responsabilidad de tu firma es altísima porque tienes una sola oportunidad. Tú no puedes fallar en la justicia, no hay una segunda sentencia, no hay una segunda opción, es una única. Y si tú quieres hacerlo bien, esa oportunidad o una, entonces sí hay una entrega total. No puedo fallar tampoco, tengo productividad del 127%, como sabes, lo he sacado en redes. Estos 60 días para mí han sido maravillosos porque me han permitido mostrarme realmente y se han difuminado mucho las críticas. Ahora sí, muchas veces dicen, ella es la buena, boleta morada número 12 para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fallo. No quiero fallar tampoco porque eso es voluntario también, pero se requieren otros factores como que exista un cuerpo colegiado adecuado, que escuches visiones de justicia distintas y que sepan construir una sentencia para que avance. Sé trabajar en cuerpos colegiados, Adrián. Tú has estado precisamente en el Poder Judicial desde hace tiempo. Con una carrera relevante, importante, y por lo tanto pulsando desde adentro también cuáles son las fallas, las inconsistencias. Hubo muchos avisos de lo que venía sobre el Poder Judicial y lo que hubo es una reacción, la reacción de siempre del Poder Judicial, de como intento de cierre de filas, de acerrarse a lo monolítico, de ser un poco cerrado a los cuestionamientos hasta que entra de golpe esta reforma. ¿Tú cómo sentiste ese proceso y cómo lo has ido transitando? Es interesante lo que dices, es cierto, el llamado a una justicia distinta fue un llamado que se dio desde principios del año 2000. Hubo un libro blanco, como tú sabes, de la justicia, y en donde se veía el diagnóstico desde primera instancia, fuero local, fuero federal, y ese llamado marcaba a que tenía que ser de fondo la justicia sobre la forma. Todas las sentencias, la práctica totalidad las emitía de esa manera. Por eso fui diferente desde el principio. Eran sentencias de fondo, sentencias humanas, sensibles, prontas, porque también te digo que soy muy trabajadora, me gusta trabajar, me gusta aprender también, y sentencias didácticas igualmente, y sobre todo veía a una persona atrás de un expediente, les pedía a mis compañeros de trabajo, a mis colaboradores, les decía, ¿entiendes esto? Hay que traducir. Entonces el lenguaje cotidiano lo traigo desde hace 14 años, te digo que 28 en el Poder Judicial y 14 como juzgadora. Y sí, ciertamente, lo que dices, Adrián, estos llamados eran claros. La Constitución se reforma en el 2017 para establecer que debe prevalecer el fondo sobre la forma. Me invitan a dar muchas conferencias y me gusta. Entonces, tengo pensamiento crítico y siempre decía, este es un llamado a la justicia
atendamos este llamado, resolvamos el fondo sobre la forma. Un problema jurídico que llega a la consideración de la justicia es porque tienes que dejar a las partes al menos mejor de lo que llegaron en la solución de ese tema, de ese problema, para definir derechos, cuáles son las obligaciones, hasta dónde es el límite de tu derecho, de tu prerrogativa, o hasta dónde extiendes derechos humanos también. Y les decía en las pláticas, fondo sobre forma es un llamado de atención. La Constitución nos ordena, no nos pregunta, la Constitución mandata y nos está diciendo, obedece estas partes. Entonces, sí es correcto lo que dice, sí hubo un llamado de tiempo atrás. La mayoría no lo quiso atender aparentemente, porque si no, no hubiera habido la reforma que hubo y no estaríamos a lo mejor en este proceso en estos momentos. Pienso que se tuvo que atender, claro que sí, y había que tener la sensibilidad también, y perdón que ponga el ejemplo de una servidora, pero hay que leer muy rápido los cambios sociales, hay que leer muy rápido las inconformidades que hay hacia un poder público. Yo las leía, las veía, pero a veces ser una voz distinta también te hace que te vayas quedando, porque no puedes cuestionar, no puedes decir cambiemos esto, porque automáticamente hay una resistencia, lo que bien dices, claro que la hay, y claro que te empiezan a marginar, sí, pero mira, nada más. Ahora estamos en un proceso en el que los jueces que estaban detrás de los escritorios, revisando los expedientes, tratando algunos de ver estos rasgos humanos detrás de los expedientes, ahora están en las calles, haciendo campaña. ¿Qué experiencia tú tienes de estar en el juzgado y ahora estar en las calles? Es totalmente distinto, hay un aprendizaje grande, son 60 días, es pasar literalmente así de agua salada a agua dulce o de agua dulce a agua salada. Hay que adaptarse a este cambio. Ha sido enriquecedor, digo que para mí muy enriquecedor, intenso también. A mí me gusta estar cerca de la gente, normalmente me acerco de por sí. Cuando resolvía como jueza, mi mente se iba al lugar, a las condiciones, al contexto, al momento específico que estaban viviendo las partes. Siempre abrazo, me acerco, escucho. Entonces, esa parte me ha gustado mucho, estar cerca de la gente, de su dolor. Cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido en esta campaña que te haya llenado mucho. Mira, se abren conmigo, confían en mí y eso hace que tenga doble responsabilidad. He transitado por los distintos estados, no he podido todos, me escriben en redes sociales, síganme en las redes sociales, por favor. Estoy como Paula María García Villegas Sánchez Cordero, como Paula, esto es en Facebook, como Paula García Villegas en TikTok, como Paula García Villegas en Instagram. No era de redes sociales, más que Facebook, a la antigua, que era la que teníamos, un poquito en lo que era Twitter, ahora X, y 2 o 3 cosas en Instagram. Pero Paula García Villegas, Instagram, y me comunico ahí bien. Entonces me escriben, me dicen, te respondo. He estado en las distintas entidades federativas, no en todas. En las redes sociales me dicen, va a venir a este lugar, va a venir a este otro. Estamos en los últimos días de la campaña. Básicamente ya estamos cerrando, ya no puedes ir al resto de las entidades federativas, pero me dicen las cosas. Me comentan qué está pasando en cada entidad federativa, el pulso. A veces me dicen, esto no lo he dicho antes, y con usted sí. Y no les puedo fallar tampoco, porque si me están dando ese voto de confianza, Adrián, no puedo fallarles, como no lo he hecho en la justicia. Nunca he volteado la cara en un asunto difícil, no resuelvo por intereses, al contrario, mi único interés es la nación mexicana, la Constitución, mi conciencia, y por eso la entereza con la que me presento. Estoy con la satisfacción del deber cumplido permanentemente. Y ha sido así esta campaña intensa, interesante, de aprendizaje. Y en el caso del Poder Judicial en su conjunto, no, a partir de este intercambio con la gente, ¿no queda esta noción como de que ha habido muchas cuestiones como deficitarias? Mira, son varios puntos. Uno de ellos que te digo que si hablas de pulso, si tienes ese pulso y esa sensibilidad que la tengo a flor de piel,
ya sabía muchas cosas, las había manifestado, pero adentro hay que escuchar también. Conozco las áreas de oportunidad que hay en el Poder Judicial, las fortalezas de la ley, cómo tienes que interpretar para que sea funcional el sistema, una norma, la lectura, los artículos constitucionales, nuevos derechos fundamentales y sí, el pulso del que hablas. Primero, acceso efectivo a la justicia. Sectores completos sociales ni siquiera han tenido acceso a la justicia de su país, de las instituciones del Estado mexicano, del Poder Judicial. Problemas hay, pero la justicia no estuvo cerca, no se acercó, no vio estas necesidades. A través de justicia alternativa, de mecanismos alternativos, de justicia itinerante, el marco legal está, pero se requiere voluntad y poner a la persona y a su dignidad en el centro, y de ahí partes. Por eso las sentencias fueron distintas, parto de la dignidad y de un contexto, y entonces el marco de derechos humanos, el marco legal, ya puedes trabajar sobre el caso particular. Entonces, uno, acceso efectivo. Dos, que es un reclamo que también me dicen mucho y es cierto, que la ley se aplica de manera diferenciada. Mira, me voy a los mercados, estoy contenta porque me va muy bien, me aceptan y gano votos en los mercados cuando voy. Gano uno que otro aprobación y votos. Entonces, la aplicación de la norma diferenciada, ese es otro reclamo. Y hay otros en donde no hay mínimos de derechos, sobre todo económicos, sociales, culturales y ambientales, que son derechos humanos, están en el artículo 4 de la Constitución, derecho a la alimentación en cantidad suficiente, sana, adecuada, que fue una reforma del mes pasado, de marzo de 2025. En la campaña ya no sabes ni en qué día. Es estar en una cosa o en otra, ¿no? A veces no sabes qué sábado, domingo, te despiertas a las 4 de la mañana, tomas el avión, regresas, llegas a las 12, pero muy, muy bonito. Entonces, la aplicación de la norma en forma diferenciada es otro reclamo, y a veces sí hay una cierta manera en donde tienes que acotar y decir esto ya no le corresponde a la justicia, esto es parte de una política pública, esto es parte de una política legislativa, que yo lo digo con claridad y también les gusta que sea clara y que sea valor, verdad, por delante lo que les digo, en donde sí entra la justicia, en donde no entra, y qué podemos hacer coordinándonos los poderes públicos, en donde exista una relación armónica también por parte de los tres poderes públicos, que pongamos por enfrente a la sociedad, al pueblo de México, también a las instituciones, a su solidez, a que se legitimen. Y podría seguir, Adrián, no, pero sí, ya no. es lo que veo. Podría seguir en todos Quisiera los que nos hablaras del proceso. Quisiera saber si tú tienes confianza en el proceso, en este proceso electoral, en este proceso en el que ha habido señalamientos, cuestionamientos, en el que, por ejemplo, pues de lo que se ha informado, de lo que ha trascendido es que se colaron ahí algunos personajes que no tenían que haberse colado. Está el tema de la complejidad para votar, está el desconocimiento. Al inscribirte estás confiriéndole legitimidad al proceso. ¿Cómo lo ves? Cada institución y cada parte del proceso, primero mandar los papeles, comités de evaluación, tiene que hacerse responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Ya me habían preguntado sobre las personas que probablemente, hay que decir con palabras cuidadosas en esto, no tengan un perfil adecuado. Cuando se filtran en la primera parte, en los comités de evaluación, son los primeros responsables, porque ya el filtro hacia la insaculación ya era manejable el número de personas. Los comités los evaluaron, los entrevistaron, vieron la currícula de todos, en plural la currícula, y en ese sentido ellos tienen una responsabilidad histórica de quiénes son los candidatos y candidatas que pasaron a la insaculación y que posteriormente están en la lista para la boleta y para el 1 de junio. Quiero que esta elección funcione, quiero que México gane, a nadie conviene que México pierda. Y efectivamente hay un reto, es también cierto lo que dices,
porque por la complejidad de las boletas. Gracias por poner la boleta morada, número 12. La de ministras y ministros no es tan complicada, porque son únicamente, no hay materia civil, penal, mixta, como si está en otras boletas, ni colores dentro de colores. Nosotros nada más tenemos la boleta morada, los números, 5 mujeres, ministras, 4 hombres, porque pasa de 11, se reduce a 9, y no le veo, a diferencia de otras boletas, que sí es también un reto, sí es complejo, pero también hay que ver el aspecto de que las y los mexicanos podemos con cualquier reto. No podemos empezar con un ya perdimos, ya no se puede, es muy difícil, vamos para adelante. Y podemos con cualquier reto, nada más faltaba que no. Pero sí tiene complejidad, sin duda. Igualmente en que salga bien. No puede darse el lujo ninguna institución del Estado mexicano encargada del proceso de elección que salga mal. Perderíamos todos y queremos todos ganar. Sí. El proceso, digamos, que se lleva a cabo actualmente, digamos que su fundamento o una de sus objetivos es que la participación de la gente, la votación, el voto popular, el ir a votar, es lo que le va a dar la legitimidad a los nuevos jueces. O sea, eso y no otra cosa, es eso, que la gente vaya a votar. Sin embargo, precisamente uno de los cuestionamientos, uno de los señalamientos, una de las advertencias es que pudiera no darse una participación ni siquiera mínima, necesaria, como para que se sienta hasta los propios votados que tienen esa legitimidad para acometer un cambio en el Poder Judicial. Sí, es cierto lo que dices. Yo me acerco ahí para escuchar a los expertos y lo que dice el INE, o cuando menos en un momento decía que era una participación de alrededor del 10%. Creo que el proceso se puede legitimar también en función de cómo trabajen las personas en el momento en el que ocupen el cargo, con sentencias justas, sentencias fuertes, sentencias en donde la experiencia se vea. No podemos como país, porque no tenemos alternativa de esa famosa curva de aprendizaje que empiezan a manejar, no podemos darnos ese lujo. Vivimos en un contexto nacional y un contexto internacional complejo, con una crisis climática sin precedentes y otros factores también que hay que tomar en cuenta. Necesitamos un poder judicial sólido desde el principio. Y me preguntan mucho, ¿va a funcionar o no? La respuesta es, depende de quiénes van a ser ahorita candidatos, posteriormente que ocupen los cargos. Y yo soy cuidadosa también quiero que funcione, pero deben de llegar las mejores personas. Una persona conocedora que sabe la función jurisdiccional, que también argumenta adecuadamente, que conoce las leyes, la Constitución, la jurisprudencia y el enorme amor a México y al pueblo de México también. Entonces se va a fortalecer la independencia del Poder Judicial, se va a fortalecer y esta reforma será un éxito como queremos. Por el contrario, si no llegan los mejores perfiles, la curva de aprendizaje va a ser enorme y no necesariamente se va a fortalecer. Quiero la primera parte y no la segunda. Entonces, ¿Tú buscas un cargo en la Corte? ¿Qué opinión tienes de la Corte actual? Mira, creo que es una Corte en donde debió trabajar, saber trabajar en un cuerpo colegiado. Veo las sentencias. Soy magistrada de circuito, estos 2 meses con licencia, pero soy magistrada de circuito y juzgadora desde el 2010, desde diciembre de 2010, con enorme responsabilidad y con casos que he resuelto como todas y todos los juzgadores de trascendencia nacional, muchos de ellos. Igualmente la Corte, tú mides la madera de una persona en los momentos difíciles, no en los fáciles, y mides el tamaño también de un funcionario público ante la adversidad, también en el sector privado. Ahí es donde sabes cuál es el alcance de la mente de esa persona y de la forma en la que toma decisiones. Veo a la Corte en las últimas sentencias, y ya tiene un poco tiempo atrás, sentencias muy fraccionadas,
eso debilita a la propia Suprema Corte y es objetivo lo que te estoy diciendo. Con 5 votos particulares, 4 votos concurrentes, se separan de un párrafo, de un punto resolutivo, pues debilita todo el sistema porque es el máximo tribunal de la nación en donde permean sus sentencias. En realidad, nunca dejo de leer las tesis de la Corte, pero las sentencias, ¿y qué prevalece? ¿Cuál es la parte mayoritaria? ¿A quién se le da la razón? ¿A quién no? La novena época fue estamos viviendo la 11ª época en este momento, fue la época dorada de la Corte. Y si tú te fijas, hay que remontarse a aquel 95 y todos esos primeros 10 años que tuvo la Corte en la novena época. Vino la 10ª época a partir de las reformas del 6 y 10 de junio constitucionales de 2011, con el parteaguas en donde los derechos humanos que están en convenios y tratados internacionales formaron parte de la Constitución, del artículo 1 en ese bloque de constitucionalidad o también llamado parámetro de regularidad, y empezó una nueva época también interesante de derechos humanos que desde 95 estuvo presente con criterios novedosos y cimientos que ahorita se tienen que seguir construyendo. Eran sentencias en donde se construían por parte de esos 11 ministros, 10 ministros y una ministra. Sobre todo en términos de perspectiva de género, gran legado que dejó la Corte, lo sabemos todos, y era el fiel de la balanza, que resuelva la Corte, decían, y se cumplían las sentencias. Fíjate que en Estados Unidos hubo una Corte que tenía mucho prestigio, tiene todavía mucho prestigio, pero hubo una época en los 1800 en donde no se cumplían sus sentencias. La del pueblo de Cherokee fue una y la de la esclavitud fue otra. Y fue el preámbulo, fue el preludio de la guerra civil. Entonces hay que conocer mucho también derecho comparado, situación de otras cortes supremas o tribunales constitucionales, y a últimas fechas se comenzaba a decir que no se cumplían las sentencias de la Corte. La Corte tiene que darse cuenta y dar lectura con ciertos criterios. Por ejemplo, me preocupa que tenga, soy ambientalista, criterios en donde la Corte diga que la materia ambiental y forestal no es importante y trascendente. Y no procede el recurso de revisión cuando la autoridad lo interpone, equivalente a un amparo directo en tribunales colegiados de circuito. Creo que ese es un criterio que hay que cuestionar. Otro criterio es el de la inmovilización por parte de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, de las cuentas bancarias. La Corte dijo que solamente cuando viene de un organismo internacional, de la GAFI o de cualquier otro, o de un país extranjero. Yo tengo voto particular ahí en el tribunal colegiado. No puedes debilitar a las instituciones del Estado bajo un argumento que solamente cuando nos dan una orden internacional puedes hacer tu trabajo y bloquear cuentas. Tiene que haber un margen de apreciación por parte de la justicia y tiene cuando sí la levantas y cuando no, y que no suceda que cualquier inmovilización de cuenta bancaria por una institución del Estado mexicano, la UIF, tenga que levantarlo el juez, porque entonces debilitas el trabajo, la soberanía se ve sometida, y creo que sí hay muchos. Esos son 2 ejemplos. Otro más también, que es igualmente importante, es el de la revisión fiscal. Son los recursos del Estado. Solamente procede cuando es fondo y no forma. Se van por ahí los factureros, les llaman EDOS y EFOS, que están en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Hago voto particular también, no puede ser, porque entonces ¿cómo llegan los recursos a las arcas de la nación si no prospera cuando tú estás viendo que hay inexistencia, no se materializan las operaciones, hay inexistencia de operaciones y se van y se desgasta el fisco? Y por el contrario, a quienes cumplen pero tienen un error humano, se van encima de ellos el fisco. Entonces, sí son criterios, como ejemplo te los estoy poniendo, que paulatinamente fue debilitando por falta, desde mi óptica, respetuosamente lo digo, de miras.
El Tribunal Constitucional, Adrián, tiene que ver las consecuencias, como te hablaba de las consecuencias de los actos de los comités de evaluación, también tiene que tener miras amplias, ver hacia el futuro, darnos cuenta que estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. ¿Cuáles serían las acciones que tú llevarías a cabo en primera instancia, de casi llegando, si obtuvieras el voto y entraras a la Suprema Corte? Me refiero ya no tanto a estas cuestiones más jurídicas, sino quizás en lo administrativo, en términos de imagen, en términos de cómo se presenta y cómo se debe presentar la Corte en adelante ante el pueblo. Muy cercana. La Corte no puede repetir el Poder Judicial de la Federación los mismos cuestionamientos por los que se dio la reforma, y en ese sentido tiene que ser cercana, tiene que emitir sentencias de fondo, aprender a construirlas, como te decía, tiene que ser expedita, pronta la justicia, rostro humano también, lo que he venido haciendo, pero también administrativamente hay rezago. Ese rezago, si tú no trabajas en cuerpo colegiado adecuadamente, no puedes el rezago sacarlo adelante, porque no se construyen estas sentencias. Entonces, sistematizar, que es lo que hice en uno de los tribunales en donde estuve, por temas. Habrá seguramente esta 12ª época del Semanario Judicial de la Federación, acuerdos generales en donde la competencia originaria se delegue a los tribunales colegiados de circuito, como se ha hecho hasta ahorita. De otra manera, pasamos de 2 salas y un pleno, la sala civil y penal, por un lado es la primera sala, y administrativa y del trabajo, la segunda sala, además del pleno, a un solo pleno de 9 ministras y ministros. Ahora, no todo es blanco y negro, también tengo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, compañeros y compañeras de trabajo con los que estuve, que si me ven les mando un saludo, porque con ellos pudimos sacar los tribunales adelante. Y sí hay que ver la sistematización de asuntos, el rezago, la organización, los acuerdos generales, la declaratoria de la 12ª época, y ahí también tienes que conocer. No pueden llegar personas a la Corte que no sepan la historia, porque siempre hay un instituto jurídico previo, no empiezas de cero, empiezas de cimientos y de ir acomodando el destino de las instituciones. Adrián. Paula, pues si alguien está interesado en votar por ti, ¿cómo tiene que hacer? Sí. Ya que estamos hablando de este proceso complejo y que ya nos comentabas más o menos que en el caso de lo de la Corte quizá no pudieran no hacerlo tanto, pero ¿cómo a una persona que está interesada en votar por ti le tendría que hacer el 1 de junio? Miren, decirles que no fallo, que me gusta trabajar y que me gusta servir. Las sentencias, me queda claro, las nuevas, la reforma constitucional y la nueva óptica y visión que tiene que tener el propio Poder Judicial de la Federación. Estoy en la boleta morada, en el número 12, no se van a equivocar si votan por mí. La boleta morada es la de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En redes sociales tengo un lunes y miércoles de sentencias, ahí muestro mi trabajo para que lo vean en versiones públicas, abiertamente, y un martes de numeralia también. Para los que quieran estar enterados también de esos temas. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por estar con nosotros el día de hoy en el Set de la Razón. Sí, gracias. 1 de junio los espero. Empodérense, porque esta reforma los empodera a ustedes para que elijan a sus juzgadores. Gracias, Adrián. Gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Esperamos sus comentarios, esperamos su retroalimentación y pues por aquí nos estamos viendo pronto.